Amigos, no sé por dónde empezar a saludar obligatoriamente a nuestra querida amiga María Castellano, representante hoy de la Real Academia de Medicina y al mismo tiempo presidenta de este acto, al presidente y vicepresidente y secretario del Instituto Pro-Patients, a nuestra flamante presidenta del Steering Committee, Menchu Peña, a su secretario, Pedro Mata, y a todos ustedes que han decidido apoyar este proyecto con su presencia y con su asistencia. Mis palabras van a hacer referencia al sentido que tienen las asociaciones de pacientes y, al mismo tiempo, como es lógico, señalar la importancia estratégica que tiene la creación del Instituto Pro-Patients. Es notorio, es evidente, que durante muchos años hemos vivido una cultura según la cual el paciente era objeto de la atención sanitaria. Naturalmente, esta visión tiene que ver muy poco con el humanismo y tiene que ver muy poco con una cultura en la que la decisión última sobre su salud es la que emana del propio paciente. Esto no se trata de una entelequia, no se trata de una aspiración, sino que es un mandato de un convenio internacional que ya ha cumplido años, desde 1997, el Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que establece con toda claridad exactamente eso. La necesidad de informar al paciente, de contar con su consentimiento y, desde luego, de dejarle que sea él el que tome las decisiones finales que correspondan en cada caso ante las distintas alternativas terapéuticas disponibles. Es cierto que esta obviedad, sin embargo, en la realidad práctica, pues no se da con la intensidad ni mucho menos que sería el caso. Pero con todo, el avance en cuanto al reconocimiento de estos derechos individuales de los pacientes se ha ido asentando en algunas normas, en particular en la Ley de Autonomía del Paciente, pero más allá de los derechos individuales, los pacientes tienen una necesidad imperiosa de posicionarse sobre el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. La organización sanitaria cada vez es más compleja. La coordinación entre niveles asistenciales, servicios, etcétera, pues es bastante mejorable. Y en todo caso, la necesidad de que el paciente se sienta seguro y que se sienta atendido, no solamente curado, sino también cuidado, yo creo que es algo absolutamente imprescindible, algo completamente necesario. Un paciente aislado es un paciente que posiblemente con más frecuencia de la deseable se siente desorientado ante una realidad organizativa tan amplia, tan diversa, tan distinta y en unos momentos en los que su propia situación de ánimo no es la mejor. Por tanto, hace falta la solidaridad entre los pacientes para hacer frente a este vacío. La falta de participación de los pacientes en la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud es un problema real. Es un problema real no solamente en España, también sucede en otros países de la Unión Europea, pero a nosotros nos duele más intensamente porque, en definitiva, es nuestro sistema del que nos sentimos orgullosos y queremos que funcione, si es posible, bastante mejor. La realidad también a señalar es que las asociaciones de pacientes, cuando surgen, ya en el siglo pasado, surgen un tanto diluidas dentro de un movimiento asociativo de más amplio espectro. Es el movimiento asociativo en defensa de los derechos civiles. Un derecho civil claro es el derecho a la protección de la salud. Pero, evidentemente, en aquel escenario, las asociaciones de pacientes estaban embrionariamente concebidas, estaban orientadas a la protesta,
y a la reivindicación, normalmente como reacción ante situaciones de mal servicio, de mal funcionamiento, de aspectos que requerirían un cambio profundo. Pero, naturalmente, las asociaciones de pacientes ya en el siglo XXI no se conforman con la protesta y con la reivindicación. No quieren dejar esa función cuando sea estrictamente necesaria, pero evidentemente han colocado por encima de todo el derecho a la participación. Participar en aquello que les interesa, participar en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud se convierte en un objetivo de primer orden. Es cierto que a pesar del tiempo transcurrido, todavía hay quienes piensan que las asociaciones de pacientes e incluso los pacientes, cuando piden la palabra y quieren participar, son un obstáculo que frena la eficiencia en la gestión. Creo que un planteamiento de esta clase es impropio de los tiempos actuales. La participación de los pacientes a través de sus asociaciones garantiza transparencia, tan necesaria en los tiempos que corremos. Garantiza también calidad y otros muchos aspectos derivados de la misma, entre ellos, evidentemente, también el cuidar de la seguridad de los pacientes. La importancia de la participación, como digo, no es una cuestión exclusivamente española, está percibida como tal en el conjunto de la Unión Europea. Y en este sentido quiero destacar que en noviembre próximo se va a celebrar en Bruselas un congreso del Foro Europeo de Pacientes que va a tener como eje fundamental la participación efectiva de los pacientes a través de sus asociaciones en los sistemas nacionales de salud. De ahí que la participación no sea una moda pasajera, sino es una cuestión de importancia estratégica que va a marcar el futuro de los sistemas sanitarios. Es cierto que este cambio estratégico de pasar de la pura reivindicación a la participación requiere también un entorno y una cobertura jurídica que le dé fortaleza y que le dé consistencia. En este sentido, quiero recordar que las primeras declaraciones que se han producido con valor jurídico en materia del movimiento asociativo y en particular de los pacientes, las encontramos en declaraciones tan solemnes como pueden ser algunas de la Organización Mundial de la Salud, desde luego de Naciones Unidas y de algunas constituciones como las nuestras. Pero creemos que no basta con principios generales, con objetivos básicos, sino que hace falta establecer derechos concretos. Y hay que establecer de una manera muy especial los derechos de información, de formación y de participación. Y lo digo por este mismo orden, porque la participación sin una adecuada información de lo que sucede, sin una información de calidad a las asociaciones de pacientes, eso no puede haber participación que se le llame propiamente tal. Sin una buena formación de quienes conducen y dirigen las asociaciones de pacientes, es poco probable que se consiga optimizar los resultados en las negociaciones, conversaciones, formulación de propuestas ante las distintas autoridades. Por eso, estos derechos de información, de formación y de participación están en la prioridad máxima por parte del mundo asociativo. Hay que decir que los propios pacientes, ante las carencias desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, en los distintos ordenamientos de los diferentes países de la Unión Europea, han querido tomar la palabra y ya en el año 2002 hubo una reunión importantísima en Roma, de la que emanó la Declaración de Derechos de los Pacientes, entonces apoyada por un embrionario
conjunto de asociaciones, solamente 11 asociaciones de lo que hoy es el conjunto de los 27, 28 Estados miembros de la Unión Europea. Pero España no se quedó atrás. Aquella declaración fue importante. Había una concreción que se traducía en una serie de enunciados de hasta 14 derechos específicos. España no quiso quedarse atrás y en Barcelona, en el año siguiente, en el año 2003, se aprueba una declaración de Barcelona en favor de los derechos de los pacientes. Ahí se estableció todo un decálogo que al final se puede resumir en 4 elementos fundamentales. Por una parte, información de calidad. En segundo lugar, formación, por supuesto, igualmente de calidad, para hacer posible que el paciente ejerza su autonomía a la hora de tomar las decisiones. En tercer lugar, potenciación de la relación médico-paciente como elemento nuclear en la atención sanitaria. Las organizaciones sanitarias cada vez son más complejas y el riesgo número 1 es que quede diluida esa relación médico-paciente y los profesionales sanitarios en su conjunto, de manera especial la enfermería, con los pacientes es una cuestión absolutamente clave. Y, en cuarto lugar, el establecimiento de canales a través de los cuales implementar una sanidad participativa y democrática. Estos eran los 4 principios básicos que animan esa declaración de Barcelona del año 2003. Pues bien, si en el caso de la Unión Europea el impulso a esos derechos de la Declaración de Roma fue asumida por el Foro Europeo de Pacientes, en el caso de España fue asumido primero por el Foro Español de Pacientes, el fundador de este movimiento asociativo español, Albert Llobel. Posteriormente han surgido otras 2 organizaciones, la Alianza General de Pacientes y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, pero todas ellas coincidiendo en lo básico, coincidiendo en los derechos que tienen los pacientes y sus asociaciones. A día de hoy, para estar sintonizados con las prioridades que están marcadas en Europa, la participación es la prioridad de las prioridades. Y para ello no hace falta una revolución legislativa, sino sencillamente hace falta una modificación que lleve a una ley, que es la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, una realidad que allí no se contemplaba. En 2002, antes, por tanto, de que el movimiento asociativo de pacientes en España iniciara su camino, no es raro que no recogiera los derechos colectivos de los pacientes. Pues bien, es necesario reivindicar una reforma de la Ley de Autonomía del Paciente para que incluya un título segundo dedicado precisamente a la información, a la formación y a la participación de los pacientes como derecho colectivo. Esa reforma legislativa debería estar en la agenda de los partidos políticos para las próximas legislaturas, si es posible, para la inmediata legislatura. Resulta un tanto decepcionante que, en fin, basta con acudir a los medios de comunicación para ver que en la agenda de la política sanitaria la sostenibilidad y la eficiencia ocupan el estrellato máximo en la preocupación de los responsables públicos. Sin embargo, no se ve que la regulación de la participación de los pacientes esté recogida. Por eso es imprescindible insistir en esto. Mientras no se lleve a cabo una reforma legislativa, la participación de las asociaciones de pacientes será fruto de circunstancias ocasionales para supuestos determinados y también resultado de una actitud más o menos generosa, cuando realmente no hay que hablar en este terreno de generosidad, sino hay que hablar en términos de derechos colectivos.
Hay, por tanto, unos trabajos muy importantes para las asociaciones de pacientes. España tiene, digamos, algunos ensayos positivos en la buena dirección. Recientemente, hay que reconocerlo, en materia de terapias avanzadas se creó un comité institucional en el que están representadas las asociaciones de pacientes, pero las asociaciones de pacientes no pueden estar desperdigadas en proyectos e iniciativas variadas, sino que tienen que estar en el corazón mismo del sistema sanitario, tienen que estar en la gobernanza del sistema. No quiero cansarles mucho más, pero sí decirles que desde la Ley General de Sanidad del año 1986 hasta ahora ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo en el que se ha regulado, se ha decidido, se han hecho grandes cosas en favor de los pacientes, pero muchas veces solamente esperando a ver cómo reaccionaban y no contando con la riqueza de las propuestas que ellos pueden hacer. Se celebran el día 14, es decir, ayer mismo hubo un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con carácter previo, como ustedes saben, hay un comité consultivo en el que se preparan los consejos interterritoriales. Pues bien, en ese Consejo Interterritorial están representados las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Y no están las organizaciones de pacientes. Está muy bien que las organizaciones sindicales y empresariales estén en ese comité consultivo y que se les pregunte qué piensan de las medidas que se vayan a proponer al Pleno del Consejo Interterritorial. Pero yo creo que no es pedir demasiado que en esa reunión previa, en ese comité consultivo, estén los pacientes y lo estén en virtud de un derecho reconocido por la ley. Pues bien, ante este panorama de cambios, costará más o menos, pero saldrán adelante. Es necesario contar con dirigentes preparados, con habilidades de negociación, con habilidades de comunicación, para poder hacer que el movimiento de pacientes sea una realidad importante dentro del movimiento asociativo ciudadano de nuestro país. Creo que el Instituto Propatiens aparece justo en el momento necesario. Creo que los ideales que le animan, la voluntad que le preside y la capacidad de quienes lo dirigen nos van a ser muy útiles a todos. Creo que como ciudadanos y como potenciales pacientes saldremos todos ganando. Muchas gracias.